Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerlo antífona. Poderoso Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque preocuparse de la carne es muerte, preocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Padre, gracias te damos, Señor amado, por esta porción de tu palabra que es espíritu y vida, nos habla a tiempo, afuera de tiempo, Padre Celestial, Señor, nos disponemos, Señor, ahora a estudiar, Padre Celestial, Señor amado, un poco de tu palabra. Te pido que nos ayudes, Padre Celestial, para que sí, Señor amado, podamos ser edificados todos, Padre Celestial, Señor amado, y que podamos aclarar, Padre Celestial, Señor, dudas que tengamos en nosotros. Padre, que nos corrige, Señor, según tu palabra, nuestra vida, Padre Celestial, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. Gracias, Jesús. Señor. Gloria al Señor. Vive Jesús. Hace un tiempito atrás comenzamos una serie de estudios, yo no sé si se acuerdan, nunca los terminamos. El estudio acerca de la nueva criatura. ¿Se acuerdan de eso? Estuvimos hablando, parece que fue hace como 2 años, ¿verdad? Pero simplemente fue hace como 1 mes y medio. La última vez que estudiamos acerca de ese estudio, ¿verdad? Porque era una serie de estudios que yo quería traer. Gloria al Señor, porque es necesario que volvamos otra vez a lo básico, volvamos otra vez al discipulado y cosas que, ¿verdad? Nosotros las sabemos. Cuando venimos a los caminos del Señor no sabemos nada. Acuérdense que somos como un bebé. Venimos al camino del Señor, nacimos de nuevo, ¿verdad? Gloria al Señor, y empezamos como una esponja a absorber todo lo concerniente al Evangelio, lo concerniente a Dios y más aún a lo espiritual, porque estábamos, ¿verdad? Siempre hemos estado en la carne, eso es así, pero cuando venimos a Cristo, gloria al Señor, tenemos que entonces tratar, aunque estamos en este cuerpo que es de carne, tratar de vivir a lo espiritual, lo que es agradable a Dios para poder nosotros, ¿verdad?, ser parte del reino celestial, porque según vivíamos, gloria al Señor, no podemos, nadie puede heredar el reino de los cielos si sigue viviendo de la misma manera en que vive sin Cristo. Antes de venir el Señor, ¿verdad? No podemos, gloria al Señor. Y acabamos de leer aquí unos versículos. Entonces, la base bíblica que utilizamos fue en Timoteo, donde nos habla que la palabra de Dios es útil. ¿Para qué, hermano Luis? Corregir ¿cómo se dice esa palabra? Ay, santo. Redarguir. Corregir, enseñar. Instruir. ¿Verdad? Pero ¿cuál es el fin? ¿El qué? ¿Para qué? ¿Cómo, hermana Johanny? Para que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. El hombre, mira que dice ahí, la palabrita clave, de Dios. Y cuando dice el hombre, no crean que ustedes mujeres se van a quedar al lado,
Que eso no se aplica a ustedes, no, está hablando, dice el hombre, está hablando a todos por igual, hombre y mujer, los incluye, gloria al Señor, amén. Entonces la palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos va instruyendo y diciendo lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios, diciéndonos lo que nosotros tenemos que hacer. Si no leemos la Biblia, ¿qué va a pasar? No aprendemos. No aprendemos, nos quedamos igual, Aleluya. ¿verdad? Nos quedamos igual. Aunque a través de explicaciones el Señor nos habla y gastamos una cosita y otra que allá y acá, pero la lectura de la palabra y el estudio de la palabra es útil para nosotros, ¿verdad? La lectura personal. Gloria al Señor. Así que, entonces tenemos que entender, estuvimos hablando acerca de la nueva criatura, es como un niño, ¿verdad? Que comienza, gloria al Señor, no sabe caminar, no sabe hablar, no sabe pedir la comida. Lo único que sabe es que llorar. Lo único que sabe es, ¿verdad? Gloria a Dios. Y con eso, los padres saben que tienen una necesidad el niño. Santo Dios. Y nosotros, pues, cuando llegamos a los caminos del Señor, todavía no sabemos hablar el lenguaje espiritual. Todavía no sabemos caminar espiritualmente, conducirnos espiritualmente. Poco a poco vamos aprendiendo, pero a la larga pasan los años y muchas veces descuidamos esa enseñanza, muchas veces descuidamos esa instrucción, ¿verdad? Y divagamos y volvemos a coger las malas mañas, volvemos a coger las actitudes que teníamos antes de venir a Cristo. Es necesario volverlas a recordar. El apóstol Pablo dice, para mí no es molesto volverlo a decirle las mismas cosas, ¿verdad? Aleluya, gloria a Es Dios. necesario, gloria al Señor. Y traigo esta parte porque lo que me interesa es hablar lo otro que viene después de esto, pero para que lo otro se manifieste en nosotros, esto que está aquí tenemos que conocerlo, identificarlo, cortarlo y echarlo fuera. ¿Qué es lo otro? O sea, el fruto del Espíritu. Para que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, esto que está aquí primero tiene que salir. Tenemos que echarlo aparte, al lado. Porque no podemos vivir en el Espíritu y en la carne a la misma vez. Es una contradicción. Entonces sería un cristiano bipolar, ¿verdad? Un día en la carne, otro en el Espíritu. Mira Nilsa cómo se ríe, y Diego. Es cierto, mira, ya di también. Es cierto. Gloria al Señor. Quería traer unos PowerPoint, pero como dije anteriormente, estaba terrible. Gloria a Y el Dios. apóstol Pablo nos está hablando aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Que no hay ninguna condenación para el cristiano. Para usted, para mí, no hay condenación alguna, no hay. ¿Verdad? Eso es lo que dice ahí. Gloria a Dios. Que para nosotros no hay condenación ninguna. Los que están conforme al Espíritu, no hay condenación. ¿Cómo es, hermano Luis? Otra vez, dígame. ¿Cómo es que dice? Aquí dice los que están conforme al Espíritu. Porque si están Aquí, conforme a la carne hay condenación. Pero aquí dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya, pero después dice los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una condición entonces. Sí. Hay una condición. O sea, yo no puedo utilizar la primera parte de eso para mí. Yo tengo que primeramente leerlo completito y entonces saber las razones, por qué condición hay. Hay unos requisitos. El requisito es que para que no haya condenación a mí tengo que andar. ¿Qué es andar? ¿Qué es andar? ¿Qué es andar? Hablamos ahorita que el bebé cuando nace no sabe caminar.
Y nosotros cuando nos convertimos sabemos caminar, con nuestros pies venimos a la iglesia, caminamos, llegamos aquí. Este andar quiere decir vivir. Oh, vivir. Vivir. Sí, tenemos que vivir conforme al Espíritu. ¿Alguien más tiene algo que decirnos? ¿Qué es andar? El hermano dice vivir. Andar es adquirir conocimiento de la Biblia. Adquirir conocimiento de la Biblia. ¿Alguien más? Pensar. Pensar. Pensar en lo que. Pensar Cosas de la carne. cosas de la carne. Okay. ¿Está correcto, hermano Luis? ¿Está correcto, hermano? Está correcta ella que es hablar, pensar, pero vamos un poquito más allá. El vivir es la aplicación, ¿verdad? De lo espiritual de nuestras vidas. Porque podemos estudiar la Biblia, podemos leerla, memorizarla. Podemos memorizarla, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si no la aplicamos, todavía estamos en la carne. Gloria a Dios. Hay que entender, tener un conocimiento, un entendimiento de lo que es la diferencia entre carne y espíritu. Ahora, ¿qué es la carne cuando la Biblia se refiere a la carne? Cosas del mundo. Cosas del mundo. ¿Cómo qué? Bueno, que uno anda en lascivia, blasfemia, herejías, todo lo que dice en la... Pero eso no es del mundo. Sí, todo lo que uno hace es en contra de Dios es del mundo. No, porque las cosas del mundo es la moda, ¿verdad? Las cosas del mundo son los bailes, Los hacheras. Eso viene de afuera, pero eso que usted está mencionando viene de adentro. Lo que usted está mencionando ahora viene de adentro. Lo del mundo viene de afuera. Gloria a Dios. La carne. Es el sistema, ¿verdad? Es vivir conforme a lo innato del ser humano sin Cristo. Porque está... Yo pienso, ¿verdad? Que, o sea, nosotros realmente el Señor nos hizo buenos. El Señor nos hizo una mente sana. Yo creo que cuando nacimos nosotros no teníamos odio, no conocíamos nada de aquellas cosas que nos dañaban nuestra vida, nuestro diario vivir. A medida que fuimos creciendo, comenzamos a adaptarnos, a imitar, a recibir el rechazo. Ahí comenzamos a conocer hasta la misma enseñanza de nuestros propios padres, porque veíamos que ellos hablaban de los demás, que ellos odiaban, que ellos mentían. Todas esas cosas fueron las que fueron, como yo diría, como enseñándonos a nosotros. Ajá. Pero como yo digo, o sea, yo digo que de nosotros depende si nosotros queremos vivir esa vida que nosotros vimos en nuestra familia. Porque yo lo puedo testificar por mi abuela. Mi abuela era una persona que ella bregaba con brujería y ella quería hacerle lo malo a la gente. Y yo le decía, pero mami, ¿por qué tú te vas a poner a hacerle daño? Porque yo siempre pensaba que la gente no tenía maldad. Tú sabes, y entonces yo le decía a mi mamá, pero ¿por qué tú te vas a poner a hacerle daño a ellos? Mira, si ellos son buenos, no le hagas daño, ¿por qué tú quieres que ellos se vayan de ahí? ¿Sabes? Muchas cosas que uno vio, tú sabes, y a medida que uno va creciendo y que uno se va volviendo adulto, tú vas viendo, tú sabes cómo es que opera la humanidad, la gente. Tú vas conociendo gente, te vas relacionando con gente que también te van infundiendo el odio, el rencor, que mira, ¿por qué este me hizo esto? Yo se lo voy a hacer pagar. O sea, y todas esas cosas son las que van echando raíces dentro de nosotros cuando le permitimos que entre toda esa maldad, esa cosa que nos hace rechazar a los demás, que nos hace sentir como que somos inferiores, como que no valemos nada, como que aquel vale más que yo. Todas estas cosas son cosas que salen de adentro, de la carne, que es lo que se mueve. Pero una vez que venimos a Cristo, Cristo nos limpia
Cristo nos sana. Cristo saca todas esas cosas de dentro de nosotros. Si se lo permitimos, porque el Señor siempre está dispuesto a limpiarnos, a crear un corazón nuevo, a crear una mente nueva. Él siempre está dispuesto, pero de nosotros depende. O sea que si nosotros queremos seguir viviendo en ese patrón que vivíamos antes cuando estábamos en el mundo, pues mira, no lo vamos a soltar porque ya nosotros mismos nos hemos encerrado en eso, en creer y en pensar de la manera que la carne se manifiesta, porque esa es la manera como la carne se manifiesta. Pero cuando tú vives en el Espíritu, es una vida diferente. Son los deseos innatos, pero está correcto en algo. Y me voy entonces a los principios que usted dijo. Ajá. Que usted dijo que nosotros, ¿qué? Nacimos Bueno. con una mente sana. Ok. O sea, con una mente sana, no es que seamos buenos, porque no es nada buena, pero sí una mente sana, una mente que no conocía odio, no conocía mentira. El hombre y la mujer, claro está, fueron hechos inocentes, buenos, justos. En Génesis, capítulo 1, nos dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tiene una multa. Y señoré sobre los peces, ¿ok? Y creó Dios en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. ¿Seguro? Dios es justo. Amén. Dios es misericordioso. Amén. Pues nosotros fuimos creados a esa imagen. Pero, ¿qué pasó? Cambiado. Pecado, el hombre pecó, desobedeció a Dios y ¿qué entró en nosotros? La maldad. El pecado. ¿Y qué fue lo que hizo el pecado? Transformó la imagen que Dios había creado. Ya se distorsionó. Como, no sé, ustedes se acuerdan de los televisores antes. Usted compraba un televisor, ¿verdad? Y se veía lo más bien. Pero al pasar el tiempito, ya el televisor, la imagen se distorsionaba. O si no, la antena no estaba bien sincronizada, usted veía como que se veía feo, con lluvia, qué sé yo. A veces había que darle cantazo. Pues esa imagen que había nosotros clarita, HD, ¿verdad? 4K, había una imagen 4K, 4K, se dañó por causa del pecado. Entonces dice la palabra que entonces luego Adán había sido hecho a imagen y semejanza de Dios, pero entonces entró el pecado y esa naturaleza fue cambiando. Y dice la palabra que entonces después le nació un hijo cuando tenía 130 años. ¿Y cómo le nació? No lo saben, búsquenlo por ahí, no se lo voy a decir. Búsquenlo. Ahí en Génesis, en Génesis. ¿Está hablando de Caín? ¿De Caín? No, no es Caín. Le nació un hijo. ¿A quién? Usted tiene la Biblia. ¿A quién, Nieve? Adán. Cuando tenía 130 años, le nació un hijo. Él engendró un hijo, le nació a su esposa. ¿Ah? Set. Pero ¿cómo nació? Ah, no, pues. ¿A imagen y semejanza de Dios? No. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Que lo voy a ver para que busquen. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, aleluya.
Santo Dios. Está en el capítulo 4. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Y a Set también le nació un hijo. Eso es lo que dice ahí. Gloria a Dios. Yo leí- Sustituyó a Caín, sustituyó a Abel. Sí. Caín, le salió Caín y Adán, a Dios, y Abel, pero entonces después le nació Set. Dicen que ese era conforme a la imagen de Dios. No, él se volvió a nacer igual a la imagen y semejanza de su padre. Por la imagen pecaminosa. Todos en nosotros, ya la imagen y semejanza de Dios fue contaminada. Y nos dice aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Se distorsionó la imagen de Dios en nosotros y por eso el hombre ya no anda a la imagen y semejanza de Dios. Aún teniendo a Cristo, nosotros aquella imagen y semejanza ya no es, porque todavía está el pecado en nosotros. El apóstol Pablo dice, el pecado que mora en mí. Viniendo a Cristo todavía está el potencial del pecado en nosotros. Lo único que no le servimos, no lo obedecemos para ser esclavo de Él, sino que le obedecemos ahora a Cristo. Pero Jesucristo dio ejemplo a los niños. Él dijo que uno tiene que ser como un niño, porque el niño es inocente. El niño, ¿tú no has visto como un niño con mucha Sí, maldad hace hace? una maldad y él no guarda rencor. No guarda rencor, pero los niños, hay niños que hacen maldades, usted sabe eso, ¿verdad? A los niños de un año están mintiendo. Sí, hay niños que mienten también, hay niños que, porque la naturaleza, ese niño nace, pero no tiene la naturaleza de Dios ya. No tiene la semejanza de Dios ya, en el sentido de lo, ¿cómo es que se llama? De lo espiritual de Dios. Nació conforme a la carne. Nació con el pecado. ¿Qué dice qué dijo David? En pecado. ¿Y en qué fue formado? Ujú. Gloria a Dios. Está pensando. Está pensando, Yolanda, está bien. Sí. La manera como Dios está expresándose acerca de los niños, yo considero que es la inocencia, La inocencia. y también el perdón. O sea, en ellos no hay rencor. No hay rencor. En ese sentido, ¿saben? Yo pienso que de esa manera es que el Señor nos muestra la ilustración del niño para que nos dejemos llevar, o sea, como estaba haciendo el hermano Moquendo ayer, o sea, tú le metes un cantazo a un niño y el niño ¿qué hace? Vuelve otra vez. Viene para donde ti, te Sí. damos para estar, o sea, que no guarda rencor, que vamos a poner que mi esposo y yo discutimos un momentito y volvemos otra vez, caemos en la normalidad, no guardamos rencor, no estamos peleando, no estamos enojados, a eso es lo que yo creo. No hay ambición. Exacto, No, todavía no se ha desarrollado bien. ¿Ve? No se ha desarrollado bien. Está en inocencia. No guarda rencor. Se enojan, porque se enojan. Los niños se enojan. Pero se les quita rapidito.
Exacto. Se le olvida Y no, cuando... no guarda, no es que no es el rencor, bueno, no guarda rencor, pero no guarda dentro de sí eso, ¿cómo se llama? Animosidad, no guarda dentro de sí enemistad. Exacto, ajá. En lo que tú estás diciendo, Ajá. he aquí en maldad he sido formado y Ajá. en pecado me concibió mi madre, en pecado. En maldad. ¿En qué Fui en qué formado. dice eso? El pecado me concebió mi madre y en pecado 51:5. Que yo pienso, pastor, también que cuando está hablando de niño, está hablando en una etapa. sí. O sea, hay una etapa, hasta una edad en que se considera niño. O sea, que ahí es donde yo me imagino que es que verdaderamente Sí, se porque basa. por eso tenemos que volver otra vez a la niñez en el sentido ese, que tenemos que en esa etapa no hay Exacto. rencor, odio, envidia, celo, ambición, no hay estas cosas. Sí. Claro que a veces en uno o que otro niño las vemos, las hay, pero no en todos, ¿verdad? Uno y otro, pero Dios quiere que seamos inocentes en cuanto a esa manera, y también tenemos que ser ¿qué? Con una mente limpia Sin malicia. para poder recibir la enseñanza de Dios. El niño va aprendiendo, ¿verdad? Pero tenemos que estar así, no podemos guardar rencor, ni ira, ni contienda, no podemos tener ambiciones y qué sé yo, todas las cosas malas que tiene el hombre. Pero el niño va creciendo y va desarrollando todo esto, pero eso está ahí. Lo que cuando yo me refiero es que ya eso está ahí. Lo único que no se ha manifestado o todavía no lo he descubierto, todavía, ¿verdad? No se ha desarrollado bien, pero está ahí todo ese potencial. Todo ese potencial de maldad está ahí. Todo ese potencial, ¿por qué? Porque aún el niño nace en pecado. El niño nace en pecado. ¿Usted sabía eso, verdad? El pecado me concibió mi madre. Eso está en nosotros. Eso viene siendo como un germen. Es un germen, ¿no? Con el DNA. Está en nosotros. Pero entonces esa naturaleza hay que cambiarla, ¿verdad? Y es cuando venimos a Cristo, aceptamos a Jesucristo, entonces tenemos que volver a nacer de nuevo, pero ahora en lo espiritual, ir conociendo. Pero cuando tenemos los pensamientos, ¿ves? De la carne, dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y la muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Bien, ahora, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan ni tampoco pueden sujetarse a ella. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para poder nosotros tratar de salir de eso. Porque está con nosotros. Está con nosotros. Eso está en nosotros. El pecado está en nosotros. Cristo nos hizo libres para no obedecerlo, pero el potencial del pecado. ¿Por qué es que mucha gente cae en pecado? ¿Por qué es que mucha gente después que viene a Cristo cae nuevamente? ¿Por qué? Se descuidan. Se descuidan. Pero ¿qué quiero decir? Si el pecado ya no está en nosotros, ¿por qué voy a caer yo en pecado otra vez si eso no está en mí? Las tentaciones de Satanás. La tentación es ¿para qué? Para despertar el pecado que está en mí. El Pablo mismo decía, Ajá. no quiero hacer, Lo que no quiero hacer, eso hago, porque el pecado que mora en mí. el pecado que mora en mí, está en mí. Cristo me hizo libre. Bien. Cristo quitó los pecados que yo cometí, los lavó, los limpió, los echó fuera. Pero todavía está en mí el potencial de pecar, porque es la carne. Entonces la tentación es la que usa el enemigo para despertar ese pecado. Y si yo permito y me pongo a jugar con la tentación, ese pecado va a despertar, vea, ese potencial. Porque
el pecado es como una autoridad, un poder Gloria a Dios. negativo que está en nosotros. Pero para poder vencer hay que estar en el espíritu. Pero entonces, si en la carne, o sea, si nosotros todavía estamos pensando carnalmente, todavía no hemos quitado esos pensamientos de nosotros, todavía no hemos quitado esas emociones de nosotros, hay que morir, dice el Señor. Hay que morir. El que muere, el muerto no siente, ¿verdad que no? El muerto no siente, ni oye, ni padece. Entonces, si morimos a la carne, no vamos a estar escuchando cuando la tentación toca, cuando nos llama. Porque si andamos en el espíritu, ya no escuchamos la voz de la carne. Gloria a Dios. Usted, no sé, cuando usted no tenía a Cristo, usted entraba en un supermercado a comprar. Usted sabe que los supermercados ponen música mundana. Y usted va al supermercado, cuando usted no tenía a Cristo, usted entraba al supermercado y lo primero que oía era la música, y usted, qué sé yo, y se tiraba una vueltita tal vez, o qué sé yo, o la cantaba. Ahora como cristiano usted entra y ni la oye. Ni la oye, usted ni escuchó que pusieron música ni nada, no se da cuenta. Porque no está en la carne, no le llaman la atención las cosas del mundo, no le llama la atención nada de eso. Ahora, si usted entra y tiene música cristiana, enseguida la nota. Y la canta. ¿No se ha dado cuenta? Piénselo, la última vez que usted entró a Bravo, a algún sitio de eso. No, también en los restaurantes. En los restaurantes. Ni se da cuenta. Yo fui a uno en Orlando y no me quedaron más ganas de entrar. ¿Sí? La comida estaba buena, pero eso era un escándalo, pastor. Eso parece una discoteca. Ah, la música muy alta. Y música, ya tú sabes, que si merengue, que si bachata. Oh. Yo dije, muchachos. Yo he entrado a restaurantes, ni me he dado cuenta de la música ni nada de eso. He ido al, qué sé yo, al palacio y ni me he dado cuenta si tienen música o no tienen música. O a otros restaurantes, ni me acuerdo si ponen música o no. Ni me acuerdo. Gloria a Dios. Pero hay veces que la ponen tan alta que verdad que te molesta, porque tienes que estar hablando por encima de la música, tienes que gritar. Aleluya. Pero ese no es el punto. El punto es que, ¿verdad? Cuando nosotros queremos ser espiritualmente, andar espiritualmente, andamos en, ¿verdad?, las cosas de Dios, pensamos en las cosas de Dios primeramente. No pensamos, y entonces cuando nos entramos en la carne, lo primero que pensamos es en yo, en mí. En mí. Por eso es que nos ofendemos rápido. Porque estamos pensando en mí, no estamos pensando en Cristo. Gloria a Dios. Y nosotros estamos supuestos a pensar en mi hermano antes que en mí. Tenemos que pensar en la otra persona antes que en mí. Gloria a Dios, aleluya. Como cristianos, como personas espirituales. Para que entonces lo que yo haga no afecte a mi hermano. No puede hacer que mi hermano tropiece. Entonces, la carne se manifiesta de cierta manera. El hermano habló ciertas cositas, ¿verdad? El apóstol, sí. Yo quería comentar esto. En una ocasión, cuando yo estaba en Puerto Rico, mi primo y yo participamos en las cosas del mundo. No tengo que irme a detalles, pero que yo me salí de eso. Él también se salió de eso. Él empezó a ir a la iglesia, aunque era católica, pero él empezó a ir a la iglesia
y él iba a las prisiones a llevar la palabra a los prisioneros. Él iba a visitar en las cárceles a los prisioneros para llevarle palabra de Dios. Y él siempre se pasaba hablando de su viejo hombre, de lo que él hacía. Y yo le decía a él, mira, no estés hablando de lo que tú hacías, porque eso vas a volver a eso. Olvídate de eso. Y eso es una cosa que el cristiano no debe de ser. Estar siempre mencionando lo que él hacía antes. Porque, ¿qué pasó? Con el tiempo volvió a lo mismo que él estaba antes. Volvió a su vieja criatura. Porque lo que sale de su boca está en el corazón. Exacto. Él volvió a lo mismo. Y yo creo hasta el día de hoy todavía está en lo mismo. Y es lo mismo. Entonces, cuando usted está en el espíritu, lo que sale de tu boca es lo espiritual. En tu conducta es lo espiritual. Pero cuando tú estás en la carne, lo que expresas, lo que sale de ti, es carne. Es carne. Óigame, hay gente que no le gusta la carne, pero la carne es buena. La carne es asadita, nos gusta, ¿verdad que sí? Para alimentar el cuerpo. La carne, ¿verdad? Tiene buen sabor. Hay algunas que huelen riquísimo cuando la están poniendo en el... ¿verdad? La carne es buena. Por eso yo creo que hay muchos cristianos que todavía, ¿verdad? Siguen la carne porque es que la carne es buena. No, pero es así. Hay gente que están gorditos en el espíritu, pero hay otros que están gorditos en la carne. Y no estoy hablando de gordo de la figura, sino estoy hablando en su conducta, estoy hablando en su proceder, en su vivir. Gloria a Dios. En eso me refiero, ¿verdad? Y entonces, cuando estamos pensando en el espíritu, como dije anteriormente, tratamos de evitar que nuestros semejantes tropiecen. Pero muchas veces peleamos, discutimos. ¿Y qué nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 4 de Santiago, versículo 1? ¿De dónde qué? ¿Vienen qué? ¿Los qué? ¿Y de dónde dice que vienen? ¿Ah? ¿De qué? Las pasiones. ¿Y qué son las pasiones? La expresión de la carne. La expresión de la carne, eso es todo. La guerra, la batalla. Es de la carne. Es de la carne, no es otra cosa. Esa es una de las señales que nos deja saber si todavía estamos en el espíritu o no estamos en el espíritu. La batalla. ¿Sí o no? Porque el que anda en el espíritu, Diego, viene a hacerme la vida imposible, trata de hacerme la vida imposible con algo. ¿Ven? No puede, pero trata, ¿ven? Eso sí. ¿Qué sé yo? Entonces, el que está en la carne, lo busca de quitársela. A reñir con el hermano Diego, porque ya me hizo así, me hizo esa burla de ahora. No lo vieron en la cámara, pero me la hizo. Ustedes no lo vieron, pero yo lo vi. Óigame, cuando estaba pastoreando allá en Conérico, había gente que porque no lo saludaban, ya tenían una guerra, me venían a decir, pastor, mira, esta no me saluda. O por allá, mira, que ella me está mirando mucho. O pastor, cogieron mi silla. Por cualquier bobería, ¿verdad? Me estaban dando quejas. Porque no estaban en el espíritu. Santo Jehová. Porque todavía estaban las pasiones ahí dentro y revolucionando. No eran todos, pero estaba eso. Entonces, nos dice el apóstol, lo estaba mencionando el hermano Luis, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5. El principio de la carne, de la obra de la carne y el fruto del espíritu. No, para el fruto vamos después, pero vamos ahora para la carne. 5:16.
Exacto. Gálatas 5:16. Léame ahí, poco a poco, que vamos a saborearlo un poquito. Ok. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahí, párate ahí. Digo pues, andar. Como dijimos anteriormente, andar se refiere a que vivamos, ¿verdad? Que apliquemos esa enseñanza, ¿ok? Que actuemos conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Y dice que, ¿y no qué? No satisfagáis. Los que, los deseos de la carne, los deseos de la carne, o sea, la carne todo el tiempo está deseando, quiere. No se sacia nunca. ¿Qué es lo que quiere la carne? Satisfacerse. Alimentarse. Satisfacerse. Que tú la dejes libre a hacer. ¿Por qué? Porque es lo innato del ser. Pablo lo llama el hombre natural o el hombre animal. El doctor Freud, psicología, decía que hay 3 fuerzas que controlan al ser humano y depende su crecimiento y el ambiente en el cual usted se desarrolla, ejercen sobre usted, ¿verdad? Una fuerza que ayuda a formar un carácter. Está lo que se llama el ego, el I y el superego. Está el superego, el ego y el I. El I, él dice que es la naturaleza animal del ser humano. Cuando usted ve personas por ahí que no le importa hablar malo y que siempre está con una actitud y que cuestiones, usted los ha visto por la calle. ¿Verdad que sí? Que andan y se dejan, que no le importa nada, ni tienen vergüenza de esto y lo otro. Y usted lo ve que esos están controlados por el I. Él dice que el ego está consciente de sí mismo, de reglas y trata de ver moderadamente. Pero el superego son aquellas personas que están conscientes de sí mismos y están conscientes de las leyes y las reglas y tratan de vivir una vida en perfección. Entonces, el espíritu y la carne, yo lo pongo como que la carne es el I. El espíritu es el superego. El espíritu es lo que nos ayuda y nos enseña y nos guía a obedecer a Dios. Y el ir lo que le dice, vamos a hacerlo y deshacer, no importa quién se ofende, a quién se llora, a quién se siente. ¿No? Entonces, hermano Luis. Y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Yo quería aportar un poquito acerca de satisfacer. Porque usted sabe que la palabra satisfacer es algo que usted hace porque usted tiene deseo. O sea, que usted desea satisfacer. Y entonces usted, por ejemplo, vamos a poner, yo estoy en una dieta y yo tengo deseo de comerme un canto de bizcocho. ¿Sí? Entonces tú sabes que no te lo puedes comer, pero tú te lo comes. ¿Y estás satisfaciendo qué? Los deseos que hay dentro de ti. Entonces eso es como el pecado, usted lo ve ahí, el pecado está ahí y usted sabe que no debe de hacerlo, pero la carne le dice a usted, pero hazlo, si tú puedes pedirle perdón al Señor. ¿Y qué haces? Cedes a la tentación y estás satisfaciendo el deseo que hay en tu carne. ¿Por qué? Porque no lo evitaste. Porque hay veces que hay momentos en que tenemos que evitarlo. Si nosotros pasamos por una calle y nosotros no una persona de estar metida en discoteca y nosotros sabemos que pasar por ahí nos va a jalar, nos va a llamar la atención de tal grado que tal vez podamos ceder a la mira, no pase por ahí. Usted ve, hay veces que eso es lo que pasa, que al satisfacer es cuando deseamos, hay algo que todavía no ha muerto en nosotros y lo deseamos, tú ves, porque no está muerto, porque no ha muerto todavía. No está en el espíritu. Exacto. Porque cuando está en el espíritu pone en check la carne. Por eso dice, no satisfacer los deseos de la carne, andar en el espíritu, porque el espíritu
es lo que te va a controlar los deseos de la carne y ni lo vas a sentir. El espíritu te va a matar la carne. El espíritu te va a llevar y vas a hacer, y puedes pasar antes. Te llamaba mucho la discoteca, o te llamaba mucho la falda. Yo oía a alguien que estaba hablando de la falda, que le gustaba la falda, no me acuerdo quién fue. El hermano, Sí. Otra persona. Sí, yo le iba a decir, yo le iba a decir, pero ¿por qué no le compró una falda? Lo que le gusta la falda. No, pero es una realidad. O sea, es lo que quiso decir, que le gustaba a la mujer, ¿verdad? Pero dijo la falda. Exacto. Que en Walmart hay hombres que usan la falda. ¿No han visto? Sí, entonces, ¿qué pasa? El espíritu, si está en el espíritu, créeme que no vas a ceder a la carne, porque el espíritu no te va a dejar. Ahora, si eres débil, ¿qué pasa cuando una persona es débil? ¿Por qué es lo que está pasando que es débil? ¿Qué es lo que está pasando? Que la persona es débil. Que no está fortalecida en el espíritu. Exacto. No está en el espíritu, ni está buscando lo espiritual. Está medio. Está medium rare. Está indeciso. ¿Ah? Está indeciso. Está indeciso. ¿Ok? Pero no, está medio cruito. Cuando va al restaurante pregunta ¿cómo lo quiere? Yo le digo que lo quiero well done. Muertecito, sin sangre. Bien cocinado. Sí, hay gente que le gusta rare o medium rare. Que cuando le mete el cuchillito todavía tiene sangre. ¿Ves? Así es el cristiano que está medio acá y medio allá. ¿Cómo lo llama Apocalipsis? tibio. Tibio. El tibio ya está ahí, ya lo entendimos. Tibio es que está en la carne y está en el espíritu. A veces está en el espíritu, pero cuando hay algo que la carne quiere, pues se lo da. ¿Ves? Pero entonces, está en el espíritu, no cede a eso. No cede. Porque el espíritu no te va a dejar. Andas en el espíritu. Andas espiritualmente. Estás pensando. Si tú andas pensando en cosas de la carne, créeme que vas a ceder. Pero si tú no andas pensando en las cosas de la carne, ni te va a llamar la atención. No te va a llamar la atención. Todo eso es falta, para estar más espiritual, es falta de ayuno, falta de oración y falta de búsqueda. No, pero puedes ayunar, puedes orar y puedes leer y meterte en eso, pero verdad, y puedes estar en la carne. Amén. Y por eso. Eso no quiere decir que estás en el espíritu porque estás orando mucho, porque estás ayunando mucho o porque estás leyendo mucho la Biblia. Eso no me dice que estás en la carne, que estás en el espíritu. Dios nos ha dado poder de dominio propio. Él no nos ha dado poder de, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Entonces yo quiero decir en ese texto que nosotros, esto es, vamos a poner que no estamos en la iglesia, estamos viviendo una vida secular como la que vivieron antes, pero cuando nosotros queremos hacer algo, lo hacemos. Y cuando no lo queremos hacer, ¿qué hacemos? Nos aguantamos. Ajá. Resistimos. Sí. Ahí hay una resistencia. Ajá. Y eso viene de ¿dónde? Voluntariamente. O sea que cuando tú voluntariamente le sirves al Señor y le quieres ser fiel, voluntariamente tú dices no a la tentación. Y ahí es donde cabe de que hablamos y todas esas cosas, pero si no queremos ceder a la tentación, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque eso si no está en el espíritu se va a hacer difícil. Puede decir que hoy, mañana que no, pasó mañana, pero va a caer porque no está en el espíritu. Porque no está en el espíritu. Porque si no está en el espíritu puede decir que no, pero va a caer. Va a caer a la larga si no está en el espíritu. Porque la carne que dice allí, ¿qué leímos allí? Que no se somete, dice que tampoco puede. Va a tratar,
no, como los amigos. Chacho, date un traguito. Ay, no, yo no. No. Es más, vamos para la dieta. Bueno, el fin de año, el principio de año, esta es mi resolución. Voy a ponerme en dieta, voy para el gimnasio y voy a hacer todo esto porque quiero rebajar 50 libras. Y empieza, te lo ves que rebaja. Pasan los meses. Tengo que hacerme una operación porque no pude con la dieta. Y la cosa es que aumenta los 50 libras y más. Y más. No puede. Esto es cuestión de voluntad, pero la voluntad del hombre en la carne puede más. Pero yo Mire, sí. Ajá. Sí, Yo tuve voluntad, usted tuvo voluntad, dígame. porque yo estuve en medio de la marihuana, de la cocaína, Sí, que hablaban duro. y Nunca lo hizo. no, y me insistía, y hazlo, que te vas a quitar la depresión, y yo no nací para eso. Porque no le Y gustó. nunca lo quise, ¿sabes? Sí. Porque tuve, pero mucho, bien cerca en la mano. Sí, porque no le gustó. Hay gente que no, pero hicieron otras cosas. Pero para gustar tiene que probar. Por eso, pero estamos hablando de los deseos de la carne. Estamos hablando. Y la tentación es como, por ejemplo, estaba en un sitio y una mosca venía y yo trataba y se iba y volvía otra vez. Cada rato volvía. Y la estaba velando. Y cada vez que levantaba, se le iba y volvía otra vez. Hasta que la niña se descuidó y le dio un cantazo y la maté. Es decir, la tentación con nosotros. Viene. Y si no estás en el espíritu, no vino a las 9, no, pero a las 10 sí. Porque por eso es que la recomendación es andar en el espíritu, porque si no estás en el espíritu, verdaderamente que vas a sucumbir. Porque es lo que le gusta a la carne. ¿Y qué es lo que le gusta a la carne? Léelo ahí, eso sale de aquí dentro. No es que sale de afuera, o no es un placer de que es un cantito de bizcocho que yo me quiero comer.